Hola, ¿qué tal con todos? Bienvenidos eh, a un nuevo capítulo de nuestro canal. Para nosotros es un gusto poder contar con ustedes. Eh, y bueno, en esta ocasión tenemos un tema bastante interesante. Vamos a hablar acerca de las finanzas personales. Y para aquello tenemos a un excelente invitado, ¿sí? Un invitado con una vasta experiencia en temas financieros. Él ha sido, pues, director financiero de una importante empresa multinacional acá en Ecuador. Actualmente es director financiero de un gobierno autónomo descentralizado. Ha sido profesor universitario a tiempo completo en la Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uniandes, y pues tiene muchísima experiencia en este campo de estudio. Él es ingeniero en finanzas, contador público, auditor, en la Escuela Superior Politécnica del Ejército, la ESPE, y pues tiene una maestría en finanzas justamente y en economía empresarial en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Sí, entonces sin más, quiero darle la bienvenida al magíster Jaime Hidalgo. Sí, magíster, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. ¿Cómo ha pasado? Hola Luis, buenos días, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, un gusto saludar a tus seguidores, es un placer para mí formar parte de este directo panel de entrevistados, felicitarte a ti por la iniciativa y desearte todos los éxitos en este nuevo proyecto que has arrancado. Estoy a las órdenes, Luis. Gracias, muchas gracias, estimado Jaime. Bien, para entrar un poco en materia, yo quería que dejemos claro a la audiencia por qué es importante conocer de finanzas personales, ¿no? Hay tantas áreas de educación que alguien podría decir que también son importantes, ¿no? Alguien podría dedicarse a la ingeniería en sistemas, a la ingeniería industrial, a la administración. eh, Podría dedicarse a alguna carrera técnica, tecnológica, y dejar de lado el tema de las finanzas, dejar de lado del tema de las finanzas personales. ¿Por qué es importante conocer de finanzas personales? Mira, Luis, desde décadas pasadas se ha creído que las finanzas son únicamente finanzas empresariales. Muchos han estudiado las finanzas empresariales, han desarrollado herramientas, han desarrollado técnicas para poder aplicar estas finanzas a las empresas básicamente. Ya desde un concepto más actual, las finanzas han trascendido al mundo personal. Y es muy importante el estudio de las finanzas en los temas personales por cuanto influyen mucho en la calidad y el nivel de vida de la población. Una familia, una persona que maneja bien sus finanzas tiende a elevar su nivel de vida desde muchas perspectivas. Entonces ahí radica la importancia de conocer herramientas y técnicas básicas para poder llevar un equilibrio financiero y poder tener una dependencia financiera, que a su vez se traducirá en beneficio tanto material como inmaterial dentro del núcleo familiar. Bueno, y por ejemplo, bueno, como tú sabes, estamos o estuvimos y estamos todavía atravesando una difícil situación económica en nuestro país. Eh, por ahí se ven cifras de desempleo altas, y bueno, y más allá de las cifras, se siente mucho desempleo, muchos problemas financieros en las personas, en la población. Eh, ¿Tú crees que de repente alguna de estas personas pudo hacer algo bueno, para prevenir la pandemia? No, pero para tratar de mitigar el efecto negativo
que tuvieron luego de encontrarse en desempleo con las finanzas personales. Muchas de las personas que ahora son desempleadas han tenido, si bien un empleo, antes un empleo formal o un empleo parcial, si hubiéramos manejado las finanzas personales como se debe, muchas de esas personas tal vez hubiera tenido un fondo de ahorro, o si no, tal vez hubiera invertido sus ahorros en alguna póliza de acumulación, en algún bien inmueble, del cual ahora se podría valer para mantener un estatus y no caer en desesperaciones de tal vez llegar a temas ya criminalísticos incluso. Entonces, las finanzas lo que nos ayuda es a prever justamente todo esto de escenarios. Lo importante de esto es, si esas personas tuvieron un empleo adecuado o tuvieron un empleo digno, debieron haber destinado, por lo menos, la teoría lo dice, un 15 a 20% al ahorro. Y ese ahorro, a su vez, a generar que ese dinero trabaje para nosotros, es decir, hacer producir nuestro dinero. Entonces, la situación no hubiera sido tan crítica, tan calamitosa como lo es ahora. Como tú bien dices, los índices de desempleo son muy elevados. Hay gente que ha caído muy por debajo de la media de los ingresos. Se ha visto en la obligación de emprender. Esos emprendimientos han generado, en algunos casos, situaciones positivas para los ingresos familiares, pero en otros casos han dado que ni siquiera los ahorros que han tenido puedan cubrir todas las deudas que ellos tienen. Pero manejando las finanzas públicas desde un enfoque netamente futurista, pensando en el ahorro, pensando luego en la inversión, creo yo que el efecto hubiera sido menor del que estamos viendo ahora. Bueno, sí, y lamentable la situación de ellos. Aprovecho el espacio para solidarizarme con todas esas personas. Eh, de corazón espero que la situación de cada uno pueda mejorar. Pero siempre recuerdo a mi abuelo que me decía que de cada situación difícil hay que buscar alguna enseñanza, ¿no? Y qué duro sería haber pasado por esta situación difícil sin haber aprendido algo. Y sin duda creo que tú has comentado algunas cosas importantes que tenemos que considerar porque en el futuro no van a dejar de haber crisis, ¿no? Estaríamos mintiendo si pensamos que esta es la última crisis por la que vamos a pasar. Sin duda, en el futuro vendrán más y tenemos que estar preparados de alguna manera. Tú has mencionado la palabra ahorro, la palabra inversión, ¿no? Como conceptos iniciales importantes al hablar acerca de las finanzas personales, ¿no? Y sin duda, considero que hay que tener ese hábito de empezar a ahorrar, de no gastarse todo el dinero que uno gana mes a mes, sino tratar de destinar un valor, ¿sí? De acuerdo a las posibilidades de cada persona para justamente estos momentos de dificultad. Eh, pero las finanzas personales tienen que comenzar de alguna forma por algún lado, con alguna herramienta. eh, no- no- ¿Cómo saber cuánto yo puedo destinar a mi ahorro? Si yo no tengo de repente un orden, ¿no? Algún registro de mis fuentes de ingresos o de mis gastos, ¿hay alguna herramienta que de repente nos permita eh, prever todos estos efectos? Claro, hay herramientas que se lo utiliza a nivel corporativo y también se lo puede utilizar a nivel personal y son herramientas muy útiles para poder nosotros manejar nuestras finanzas de mejor manera. Una de esas herramientas es el conocido presupuesto. Es decir, nosotros tenemos que presupuestar cuáles van a ser nuestros ingresos, proyectar nuestros ingresos e identificar cuáles van a ser también nuestras necesidades e irlas clasificando por orden de importancia, por urgentes, no urgentes, importantes y no importantes. Esto lo puede hacer la familia dentro del núcleo e identificar cuáles van a ser los gastos que van a ejecutarse y relacionarlos con los ingresos.
hacer un techo presupuestario para cada uno de los gastos y programarse en base a ello. Luis, si te parece, me he tomado la molestia de identificar 10 metodologías muy sencillas y muy importantes que creería yo que tu audiencia debería conocer. Sí, con todo gusto. Eh, Cuéntanos. He identificado como la primera metodología el conocimiento de menos es más. Y me explico. Hay que identificar que mientras menos se gasta, más se ahorra. Y tener la premisa de que identificar lo necesario de lo que a veces lo consideramos como un deseo. Y preguntarnos siempre en este punto, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si yo no compro tal situación? ¿Hay algún efecto en mi toma de decisión? Si yo no compro, ¿puede hacer que mi salud se perjudique o simplemente lo hago por un tema de deseo? Identificar este punto al inicio de la elaboración del presupuesto es vital. Identificar la necesidad, si es que es una necesidad o si es que es simplemente un deseo. Y una consulta ahí. ¿Los deseos también los debemos incluir entonces en el presupuesto o solo debo incluir las necesidades? ¿No? Porque alguien a lo mejor ha de decir, bueno, voy a poner ahí que es alimentación, que es vestimenta, pero de repente si me quiero ir al cine, ¿lo tengo que también incluir o eso no? Luego de identificar estos 10 puntos que te voy a mencionar, obviamente va a haber un ahorro. Y es importante también que todos estos sacrificios que nosotros hagamos en el transcurso de nuestro día, de nuestro mes, de nuestro año, sirva para también algún beneficio o cubrir algún deseo. Entonces, es importante primero identificar nuestro ahorro o nuestro superávit de haberlo y en caso de haberlo, sí, ¿por qué no darnos, como se dice vulgarmente, darnos un gustito de salir al cine, de ir a la playa, de comer en algún restaurante que beneficia nuestra autoestima y nuestra capacidad de seguir generando dinero? Ese es como primer punto. Como segundo punto, gastar con sabiduría. Es decir, gastar en las cosas que nosotros necesitamos en este momento. No vamos a gastar en esta parte del presupuesto, no vamos a gastar en temas suntuarios. Vamos a racionalizar el gasto y vamos a hacer un gasto efectivo, un gasto que en realidad lo necesitemos. Como punto 2. Como punto 3, es muy poco aplicado esto en nuestra realidad. Muy pocas personas lo hacen, pero hay algunas que sí y tienen mucho éxito en realidad. Es apuntar o registrar todos los gastos que vamos realizando en el transcurso del mes. Esto va a llevar a que podamos controlar los gastos en el corto, mediano o largo plazo. Tenemos básicamente una contabilidad nosotros de nuestros gastos personales. Pero inclusive de los gastos que son muy pequeñitos, ¿no? O sea, por ejemplo, si me tomo una cola que me cuesta unos 25 centavos, eso lo anoto también. Mire, es importante tener un control de la mayoría de los gastos, pero si vamos a hilar muy fino, puede que sea muy cansado o puede que a la larga no lo vayamos a notar. Es importante mantener un registro de las cosas importantes y también un porcentaje de varios, un 10%, un 5%. Entonces la gente va sabiendo que los gastos fuertes los va anotando, pero también hay cosas pequeñas que por su naturaleza no se lo puede anotar, pero está considerado dentro de un grupo varios. Pero Un 5, un 10. qué importante lo que comentas, ¿no? Por ejemplo, un 10%. Puede ser a lo mejor un poquito más, puede ser a lo mejor un poquito menos, ¿no? Pero qué importante es lo que te escucho de tener ese límite, ¿no? O sea, tener un varios, me parece bien, pero qué bien que le pongas un límite, ¿no? Porque alguien podría decir, tengo un varios y en ese varios pues, puede llegar para exagerar, el 100%, ¿no? Pero sí, tener un límite me parece súper bien en ese varios, ¿no? Correcto. A posterior, en los siguientes puntos, vas a darte cuenta del por qué ponerse límites. Aunque ya algunos de nuestros oyentes se irán dando cuenta, se irán formando una idea de cuán importante van siendo estos tips en el día a día de nosotros, ¿no? Entonces, como cuarto punto, es importante también ser honesto con nosotros mismos. No vamos a categorizar un deseo
diciendo, ¿sabes qué? Yo deseo comprarme este par de zapatos porque o sea, al final me gustaron, pero yo lo camuflo como una necesidad porque ya se me acabaron los otros y resulta que estoy camuflando en mi mente que en realidad es un deseo. Es un deseo, Claro, pero lo hago pasar por necesidad. y alguien dice, yo necesito estos zapatos, o sea, ya, y cambian la palabra, ¿no? Y se convencen ellos mismos que necesitan y lo terminan comprando, ¿no? Exactamente. O sea, ser honestos con nosotros. No estamos mintiendo a nadie más, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Al final, como tú decías, podemos darnos el gusto de comprarnos los zapatos, pero luego de haber cumplido con todo el proceso que te estoy detallando. Entonces, eso es muy importante también, ser honestos con nosotros mismos. Otro punto importante y que tú lo tomabas en cuenta al iniciar la entrevista, Luis, es el uso de las tarjetas de crédito. A mi criterio, se debería utilizar lo menos posible las tarjetas de crédito desde el ámbito ya financiero. Los pagos o las compras se los debería hacer de preferencia de contado. Así tú vas monitoreando tu flujo de efectivo. Entonces, las únicas compras que tú las deberías hacer con tarjeta de crédito son las compras en las que tú vayas a ver algún retorno de esa compra. Es decir, no sea considerado un gasto, sino más bien sea considerado como una inversión. Y si lo haces considerando que tu corte en el estado de cuenta esté acorde con tu nivel de ingresos. Tú no puedes endeudarte con la tarjeta de crédito más allá de lo que tú tienes programado en el presupuesto de ingresos que te va a llegar. Y peor aún, y entiendo que algunos de tus oyentes se identificarán con ello, pagar el famoso mínimo en las tarjetas de crédito. Eso es un error muy grave al momento de manejar finanzas personales. El pagar el mínimo resulta que tú vas pagando cuotas pequeñas y del capital no se va bajando absolutamente nada. Puedes tener una deuda de $200 y pagas el mínimo $30 y al final de 6 meses siguen manteniéndose esos $200. ¿Por qué? Porque estás pagando el interés que genera ese pago mínimo. Entonces, planificar en el núcleo familiar lo menos posible comprar con tarjeta de crédito. Si se lo hace, que sea para pagarlo en el corte de fin de mes y evitar a toda costa estos pagos mínimos. ¿Sabes qué? Yo inclusive te cuento, yo una vez, un amigo me decía que estaba bastante endeudado con las tarjetas de crédito, a tal punto que él tuvo que hacer un avance en una tarjeta de crédito para con ese avance pagar otra tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, y el interés le aumentaba, ¿no? Le aumentaba y él no salía de eso. Pero qué bueno lo que te escucho, porque veo que, bueno, no, tampoco es que satanizamos la deuda, ¿no? Hay personas que dicen, la deuda es mala, entonces mejor no me meto ahí, ¿no? Pero según lo que te escucho no es que es mala, sino que depende de cuál es el destino de ese dinero, ¿no? Si es, yo me endeudo para comprarme, en el caso que ponías hace un momento, unos zapatos, que tal vez no, o sea, tal vez no sea la mejor opción, pero si me endeudo para poner algún negocio, para invertir en algo, y tal vez yo le agregaría, y siempre que la tasa de rendimiento de esa inversión sea mayor a la tasa que yo le estoy pagando al banco por la deuda, creería que sería también una buena decisión, ¿no? Pero, perdón, continúan. Sí, la deuda per se, como bien lo dices, no es mala. El destino de la deuda es en realidad el detonante aquí para que la decisión de endeudarse sea correcta o incorrecta. Como tú bien dices, es el ejemplo más práctico. Endeudarse para gasto no es recomendable. Endeudarse para invertir y ver algún retorno, eso sí que es rentable. Y hablando en tasas de interés, pues es muy válida tu apreciación, siempre que la tasa de retorno sea más alta que la tasa de interés, pues enhorabuena, se lo puede hacer, pero siempre analizando nuestro flujo y siempre analizando cuál es el mejor escenario para las finanzas familiares. Permíteme comentarte algo que recuerdo. Yo en un momento tenía una deuda ante la cual yo pagaba, me parece que era el 12.5%, ¿no? Y un conocido me buscó para ofrecerme una inversión, ¿no? Y recuerdo que él me ofrecía con mucha insistencia el tema de la inversión y yo le preguntaba cuál era
cuál era el rendimiento de la inversión. Y él me decía que el rendimiento era súper bueno, que era 8%. Entonces, en ese momento yo decía, bueno, 8% es incluso más de lo que algunos otros bancos pagan. Pero luego caí en cuenta de que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Invertir mi dinero en una inversión de 8% cuando tengo una deuda del 12,5%, ¿verdad? Ujú. Entonces, obviamente, desistí de la inversión y preferí pagar la deuda y eso me generó un ahorro, ¿no? De intereses del 12,5%. Entonces, Así es. eso creo que también es importante para la audiencia, ¿no? Ver el tema de las deudas. Así es, así es. Muy poca gente hace esa comparación, pero la idea de este espacio es ir abriendo la mente de las personas que nos están escuchando e irles dando tips de cómo manejar las finanzas, que a la final son temas que no es que estamos hablando solamente empíricos, sino son temas que se pueden aplicar en la vida práctica. Entonces, como siguiente punto, estamos en el sexto, es analizar cómo te fue. Es un feedback de todo lo que has hecho hasta ahora, ver si es que estás dentro del presupuesto o no, realizar en esta etapa los ajustes necesarios para que no al final del mes resulte que te encuentras endeudado y que has gastado más de lo que te ha ingresado. Entonces, hacer un pequeño análisis de cómo te está yendo ahora en este proceso. Otro punto muy importante y va en línea con lo que está sucediendo ahora en el tema de la pandemia es evitar la comida chatarra y evitar las bebidas chatarras. Es un ingesto gasto que tenemos en nuestro presupuesto el decir vámonos a comer una hamburguesa, hagamos a comer un taco, vámonos a tomar una cola, vámonos a beber un trago o gastar en comida chatarra y en gaseosas es uno de los mayores rubros que tenemos en nuestro presupuesto familiar. Con ello conlleva a que tenemos gastos innecesarios, no comemos comida saludable y estamos básicamente perjudicando a nuestro organismo por el tema este de comer en la calle con el tema de la cocción y con el tema de la salubridad. Entonces, esto conlleva a que aparte de que gastamos en comida chatarra, luego tenemos que gastar en medicina para poder apalear los males que se resultan de esta comida chatarra. Entonces, si no controlamos esto, asciende más o menos a un 30% el gasto de las familias ecuatorianas que gastan en comida chatarra, valga la redundancia. Entonces, apaleamos este gasto, comemos comida saludable, comemos comida en casa, bien preparada, con toda la salubridad posible y nos evitamos estos dos gastos, gasto en comida chatarra y gasto en medicina. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Como tú bien decías, hay gustos que tenemos que darnos, pero con todas las medidas de seguridad, con todas las medidas de salubridad y evitar a toda costa este gasto en comida chatarra. Si antes era importante, ahora mucho más. Y este gasto también en bebidas y en gaseosas, aunque A- parezca. aprovecho la oportunidad de que tocas el tema de salud. No sé si lo que te voy a comentar está dentro de los siguientes puntos que tengas, pero ¿qué opinas tú de repente de esto de tener un seguro de salud o un seguro de vida? Eh, Ya. ¿Será una buena decisión gastar en eso o es una pérdida de dinero? Mira, yo creo que va a depender mucho del sector, mucho del estrato en el que nos desenvolvamos. Te soy sincero, dentro del ambiente en el que me estoy moviendo actualmente, en el cantón en el que yo vivo, es muy poco probable que la gente vaya a acceder a un seguro. Y te lo explico por qué. Aquí la gente es muy apegada al campo, comemos comida saludable, no hay mucho lugar donde podamos comer comida chatarra. La mayor parte de la comida que se come acá es muy bien preparada, es de campo, es como dicen, de la mata a la olla. Al hacer un subtrópico hacemos bastante ejercicio. De por sí hacemos caminatas, hacemos natación, tenemos espacios libres, tenemos donde movernos. Va a depender mucho del sector, del estatus y de la parte en la que tú te encuentras para analizar este tema. En este sector, como te dije, no es muy probable el tema este del seguro, pero entiendo que en ciudades grandes como Quito, Guayaquil y Cuenca, la gente le va muy bien con los seguros.
forman parte de su gasto importante, de su gasto urgente, de su necesidad, contar con un seguro. ¿Por qué? Porque en las ciudades hay muy poca probabilidad de que te alimentes bien. Es muy poca la gente que prepara sus alimentos de la fuente a la olla. Hay muchos químicos y preservantes que utilizan en los procesos en supermercados, en tiendas. Por más que quieran llegar a una eficiencia alimenticia, es muy poco probable que lo hagan. Y también los niños, los ancianos son muy sujetos a enfermedades. Entonces va a depender mucho del estrato. Yo te diría que en las ciudades grandes, Quito, Guayaquil, Cuenca, es muy beneficioso el tema de seguros médicos, que en las ciudades como subtrópicos, en las ciudades pequeñas, en el campo, no se aplica mucho. Pero Sí, sin embargo es un rubro muy importante que debería ser considerado. Entiendo yo que sí debería ser considerado un rubro para seguro médico. sí, bueno, yo he conocido algunos casos de personas que se han enfermado y han tenido que gastar demasiado dinero en tratar de curarse. Y he escuchado en algunas ocasiones que estas personas me dicen que hubiera sido bueno tener un seguro, ¿no? Y ojo, no estoy haciendo por si acaso ninguna promoción, ninguna publicidad a compañías de seguro, este, pero sí lo dejo sobre la mesa para que la audiencia igual pueda evaluar, ¿no? Hay algunas cosas que evaluar en el tema de seguros, ¿no? Ver si la prima que uno va a pagar es suficientemente alta o baja en función a la cobertura que nosotros queremos, ver el tema de las preexistencias, estas enfermedades que uno a veces tiene antes de coger el seguro y a veces estos seguros no cubren hasta como después de 2 años, ¿no? Hay algunas cositas ahí que hay que considerar, que inclusive podríamos hacer hasta una conversación aparte solo sobre el tema de seguros, ¿no? Pero igual Correcto, lo dejo ahí sobre la mesa. No te interrumpo, perdón, continúa. correcto. Sin duda es importante. Todo lo que tiene que ver con salud es muy importante dentro del presupuesto familiar y se lo debería analizar, ya te digo, dependiendo de la situación de cada familia. Eh, otro punto es el planificar los gastos, como te había mencionado hace un momento. Y te voy a poner un ejemplo muy práctico. Si nosotros vamos al mercado y no tenemos una lista de lo que vamos a comprar, compramos a veces cosas que ni siquiera necesitamos. Entonces, en este punto, planificar los gastos es muy importante. Vamos a la tienda, tenemos un listado. Primero hacemos un control en casa de lo que tenemos y lo que nos hace falta. Un Lo que nos inventario. hace falta, un inventario, lo que nos hace falta, vamos a la tienda y lo compramos. Con un listado, no regresamos a ver a ningún otro lado que no sean exclusivamente las cosas que necesitamos en casa. Y nuestro presupuesto va bien. Resulta que no planificamos los gastos, vamos a la tienda y cogemos absolutamente de todo. Y cuando llegamos a casa vemos que son cosas que ya hemos tenido y en muchas de las veces ni siquiera necesitamos. Y a veces hasta se caducan, ¿no? Se caducan de lo que no lo usamos. Es normal, caducado, compras alguna cosa que viste en alguna propaganda en la televisión, porque en la propaganda se ve bonito, tú también lo quieres tener, lo tienes en la casa y nunca lo utilizas, nunca lo regresas a ver. Entonces, estos gastos son gastos innecesarios que deberíamos evitar. Planificar, inventariar y comprar lo extremadamente necesario. El antepenúltimo punto, mi querido Luis, es algo muy importante y que siempre nos ha pasado también, es dejar de gastar en promociones y rebajas. Salimos a pasear, salimos a tomar un helado y resulta que vemos una promoción del 20, el 30, 50% de descuento. Y aunque no lo necesitemos, vamos y entre comillas aprovechamos la promoción y la compramos. Entonces, analizar que si no está en nuestro presupuesto, no podemos gastarlo así esté al 90% de descuento. ¿Por qué? Porque resulta que si tú no lo tienes presupuestado, no es que tú vas a ahorrarte el 20% de descuento que estaba, sino es que tú vas a gastar el 80% que no tenías tú presupuestado. Entonces, ahí hay una lógica y un análisis que ustedes deberían hacerse. Inclusive si es que, aunque sea real el descuento, porque a veces sucede que el descuento no es real.
¿no? A mí me sucedió alguna vez en una tienda, que obviamente no voy a decir su nombre, pero que yo un mes pregunté cuál era el precio de algo, me dijeron $400 y fui al mes siguiente cuando había una promoción, un descuento del 10%, ¿no? Y yo le dije, bueno, ¿y cuánto es el precio? Y me dicen, bueno, el precio es es $400. Y yo le digo, no, no puede ser. Sí, antes valía 440, 444 y ahora le hemos dado en 400, ¿no? Y era el mismo precio que me habían dicho el mes anterior, simplemente que ellos como que le subían el precio para luego volverlo a bajar, ¿no? Pero bueno, obviamente esto no lo hacen todas las tiendas, hay muchas tiendas que son serias y efectivamente hacen el descuento, pero importante lo que dices, aunque el descuento sea real, y me gustó esa lógica como lo dijiste, ¿no? Si me dicen que hay un descuento del 20%, ¿no? La persona que lo compra piensa, hoy me estoy ahorrando el 20%, ¿no? Pero no, más bien como bien dices tú, más bien estoy gastando el 80% que no tenía presupuestado. ¿No? Correcto. Es al revés, ¿no? Y en términos generales, imagínate tú gastarte el 80% de un presupuesto que tú no lo tienes. Es decir, vamos dándole vuelta a la ideología que tenemos de promociones y descuentos y resulta que al final del día salimos perjudicados. Porque si no lo tengo presupuestado, no es que, como te decía, me ahorro el 20%, es que estoy gastándome el 80% de un presupuesto que yo no lo tengo. Entonces, no veamos solamente la promoción y el descuento de la tienda. Analicemos primero a internas nuestras qué pasa con nuestro presupuesto. ¿Teníamos considerado la compra de ese bien en nuestro presupuesto? ¿Teníamos presupuestado ese gasto? Si lo teníamos, pues enhorabuena, beneficiémonos. Pero si no lo teníamos, que es el mayor, el factor común de todas las compras que hacemos en promociones y descuentos, pues pensemos dos veces. Me voy a gastar un 80% de presupuesto que no lo tengo. Hey, por favor, esperemos, hagamos el ejercicio completo de lo que estamos trabajando ahorita y luego veamos si es que puedo acceder o no. Identificando nuevamente si es que es necesidad o si es que es un deseo, puntualizando nuevamente si es que estoy siendo honesto conmigo mismo, si es que en realidad es un deseo, si es que en realidad es una necesidad. Y por último, mi querido Luis, un tema muy importante, luego de que hemos hecho todo este proceso, estos 9 puntos, luego de que hemos trabajado muy bien en estos 9 puntos, muy probablemente tendremos un ahorro. Hasta aquí hemos hecho las cosas bien, tenemos un ahorro, pero ese ahorro es el punto 10, hay que poner a trabajar ese ahorro. No ganamos nada si es que al final de este proceso llegamos a tener un ahorro de $100 y lo destinamos al gasto. No hemos hecho absolutamente nada. En el punto 10 lo que tenemos que hacer es poner a trabajar este dinero. ¿Cómo lo podemos poner a trabajar el dinero? Muy fácil, podemos hacer alguna inversión pequeña, podemos poner en una cuenta que gane intereses a plazo fijo, podemos incursionar en algún bien inmueble, cualquier tema de inversión que podamos hacerlo, en la medida de nuestras posibilidades, tenemos que hacerlo. Lo importante es no dejar ese dinero ocioso, Y poner esa, a trabajar dinero. y esa inversión, bueno, en el caso de que sean 100, a lo mejor no se puede invertir en algo muy grande, ¿no? Pero si esto se da todos los meses, ya se empieza a acumular, ¿no? Y ya en 10 meses habrá 1000. Eh, esta inversión debe ser única, o debemos invertir en un solo lugar o debemos invertir en diferentes cosas. Hay este concepto típico de diversificar la inversión, ¿no? No poner todos los huevos en la misma canasta, en la misma cesta. Esto es muy aplicado en finanzas empresariales, de tal manera que si una inversión fracasa, pues tengo la otra para amortiguar. En finanzas personales esto también sucede, ¿o no? Por lo general, los montos son muy pequeños en finanzas personales, hablamos de núcleos familiares pequeños. Lo que normalmente se hace es trabajar en ahorro en alguna cuenta bancaria y luego esto sí, ya que tengamos un fondo notorio, hacerlo alguna inversión ya un poco más amplia en un terreno, en un vehículo, en algún tema que podamos ver réditos a posteriori. Diversificar en una finanza personal con montos muy bajos
no es muy recomendable, no es muy adecuado. Lo que sí es tratar de hacer un fondo de ahorro en una cooperativa que podamos por lo menos ver algunos réditos, algunos intereses a favor nuestro, y ya cuando tengamos, como tú bien dices, algún capital ya significativo, invertir en alguna micro, en alguna pequeña empresa que pueda servir como una fuente de ingresos familiar. Ok, ok. Entonces, súper importante también eso, ¿no? Y, y, qué tan bueno es estar preocupado de ese famoso buró de crédito? Mira, en finanzas personales es muy importante porque nosotros debemos tener nuestro buró de crédito limpio para poder acceder a algún crédito. Podemos nosotros también en alguna casa comercial comprar algún bien, comprar algún enser, línea blanca. Entonces siempre las finanzas personales deben estar lo más transparentes y lo más limpias posibles. Es muy importante mantener toda relación comercial dentro de la legalidad y tratar de no incurrir en estos temas de buró de crédito o de retrasos en pagos de algún crédito. Sí, un pequeño consejo para la audiencia es que procuren tener un buen buró de crédito, como bien dices, Jaime, por si en algún momento uno quiere endeudarse. Pero mucho cuidado con consultarlo demasiadas veces. En algún momento a una amiga le sucedió que por consultar mucho el buró, la calificación le bajó, ¿no? Seguramente porque tal vez detectaron de que hay muchos acreedores consultando y eso tal vez generó algo de preocupación. Algo sucede cuando uno consulta mucho también. Ujú. Eh, bueno, yo quería también consultarte para comprar algo, por ejemplo, una casa, ¿no? ¿Tú nos recomiendas primero ahorrar para comprarnos esta casa o ahí sí vale la pena endeudarse? Mira, yo creo que mucho, mi criterio muy personal, mucho va a depender de cuáles son las proyecciones a futuro del núcleo familiar. Endeudarse en una casa para mi criterio es un gasto muy oneroso, muy alto. Una casa, un promedio estaría dejando de valer unos $80,000 eh, para vivir cómodamente, diría yo. Eh, ese dinero, en mi criterio personal, yo lo pondría a trabajar y más bien vería la forma de ir a arrendar un lugar cómodo para poder vivir. Invertir en una casa, entendería yo que sería un proyecto ya cuando uno tiene una estabilidad económica y estabilidad financiera y ha tenido un transcurso de un buen tiempo trabajando y ahorrando. Si vamos a empezar con un núcleo familiar que recién empieza a ver sus ingresos, es muy complicado endeudarse en una casa. Más bien esos recursos yo los invertiría en un negocio que me dé alguna fluidez financiera y a posteriori pensar en una casa. Y Pero sabes si el, que coincide lo que comentas con este libro de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, ¿no? Él también ahí habla acerca de esto de comprar bienes que, que, que son onerosos y que a larga generan gastos adicionales, ¿no? Porque al tener una casa, obviamente si lo haces con deuda, vas a tener que pagar intereses, vas a tener que pagar los impuestos prediales, vas a tener que darle mantenimiento, pintarla, arreglarle, luego a lo mejor vas a querer ampliarla. Entonces genera como que gastos adicionales. Y Robert decía en el libro que es mejor invertir, como bien nos dices tú, y llegar al punto de que uno ya no trabaje por dinero, sino que el mismo dinero trabaje para uno. No quería terminar sin consultar. Bueno, hemos hablado de cómo no meterse en problemas financieros, pero seguramente alguna persona que nos escucha dice, bueno, pero yo ya estoy metido en un problema. Yo ya me endeudé, yo ya, se dice popularmente, ya reventé las tarjetas y ahora no sé qué hacer, no sé cómo pagarlas, cómo salir de estas deudas. ¿Qué consejo de repente le puedes dar a esas personas?
Mira, yo les diría que hay que replantear nuevamente las finanzas personales, las finanzas familiares, un replanteo total, un checklist de todas las deudas que tengamos, las deudas en una tarjeta, en otra tarjeta, las deudas con la tienda, las deudas con el banco, o sea, todas las deudas que nosotros tengamos y hacer un análisis de nuestros ingresos. Obviamente no van a alcanzar los ingresos para cubrir con todas esas deudas si es que es el caso que tú planteas. Mi recomendación sería unificar todas estas deudas y hacer una sola, a un plazo prudente, a una tasa la que podamos, Un refinanciamiento. un refinanciamiento, pero un refinanciamiento general, un refinanciamiento total. Y lo más importante de todo es no volver a caer en esos endeudamientos. Es decir, replanteamos nuevamente todas las finanzas, hacemos un refinanciamiento de toda la deuda y nos quedamos solamente con una, que podamos cumplir en cómodas cuotas a un plazo prudente y que tengamos una solvencia y una libertad financiera para poder vivir tranquilos. Porque esa gente, en ese caso que me acabas de poner, no van a poder vivir en paz, no van a poder vivir tranquilos, no van a poder vivir felices. Y recordemos que nuestra estancia aquí en la tierra es para vivir felices, no complicarnos la vida, aprovechar de las finanzas para tener un aliado estratégico que nos cuide de todos estos problemas financieros y tratar de salir avantes con nuestra familia, disfrutar de nuestro tiempo con nuestros hijos, disfrutar de tiempo con nuestros amigos. Esa persona, en ese caso, muy seguramente va a poder hacer eso. Entonces, ir tomando correctivos, mi respuesta sería crear una sola deuda, refinanciar la deuda, una sola deuda con un plazo prudente en el que podamos con nuestros ingresos cubrir con esa única deuda y tener algún recurso para poder llevar a cabo nuestra vida normalmente. Como bien dices, a veces cuando uno se mete en demasiadas deudas, uno se complica tanto, ¿no? Que no tiene tiempo ya de nada, ¿no? Y recordemos que el tiempo también es dinero, ¿no? Y el tiempo que no le dedicamos también a nuestra familia es tiempo que de alguna manera se lo estamos robando. Así Entonces es. hay que tratar de ser disciplinado en ese sentido. Bueno, estimado Jaime, yo quiero agradecerte por la participación, agradecerle también a la audiencia que nos acompaña. Hemos tratado de dar algunas herramientas, algunos consejos de finanzas personales. No creemos que estas sean las únicas, sin duda hay muchas más, pero hemos tratado de tocar los puntos principales. Eh, en los siguientes episodios seguramente hablaremos un poco más del tema. Sí, así que te agradezco, Jaime. Quisiera dejarte con algún mensaje final para las personas que nos escuchan y que seguramente están pasando por una situación difícil en este contexto de crisis en el que se encuentra nuestro país. ¿Qué mensaje final le darías? Muchísimas gracias, Luis, por la oportunidad. Espero que sin duda alguna alguno de estos tips, si no son todos, les haya servido a tu audiencia, a la ciudadanía que nos escucha. Muy productivo, en realidad. Muchas gracias por la invitación. Estoy a las órdenes para cualquier otro tema que gustes. Y mi mensaje para la ciudadanía sería de optimismo. Mi mensaje sería de fe y de esperanza. Hemos salido de múltiples batallas. El día a día de la ciudadanía es una batalla. Y llegar con el mensaje de fe y optimismo para esta generación. Estamos siendo muy golpeados en todos los aspectos económicos, en los aspectos de salubridad, pero siempre nos caracterizamos por ser guerreros y por salir adelante de cualquier vicisitud. Muchísimas gracias, Luis. Te felicito nuevamente y saludos a la ciudadanía. Gracias, estimado Jaime. Gracias a la audiencia. Un fuerte abrazo. Hasta luego.